Muy bien. Ahora, dolor axial, centrados en cervicalgia y lumbalgia. En el contexto de síndrome de columna dolorosa tenemos que hacer una distinción en relación hacia el dolor de columna cervical y lumbar. Ahora, tiene lógica que esta sea la distinción que hagamos porque son las dos zonas que más generan dolor en la columna. ¿Por qué? Porque son las dos zonas más móviles. Si ustedes ven la columna dorsal, entre la caja torácica, todo lo demás no va a tener una gran movilidad. Si ven la columna sacra, digamos, sacrocoxigia, tiene mucho menos movilidad, ¿ya? Entonces, las zonas menos móviles son las que menos van a generar posibilidad de doler, pero las zonas más móviles son las que tienen mayor riesgo de lesionarse, y esas son la cervical y la lumbar. Por lo tanto, cuando hay dolor axial, lo que más vemos es dolor de cuello o dolor de zona lumbar. Y tenemos que hacer la diferencia si hay compromiso radicular o si no lo hay. Porque si hay, le llamamos no cervicalgia, sino cervicobraquialgia. Y si hay a nivel lumbar, le llamamos lumbociática y no solamente lumbalgia o lumbago. El examen físico de la cervicalgia y cervicobraquialgia coincide justamente en evaluar los movimientos del cuello, además de buscar puntos gatillos, puntos dolorosos específicos, ¿ya? No es necesario que se aprendan exactamente todos los ángulos de movilidad de todas las articulaciones, pero sí referencias. Por ejemplo, la flexión del cuello es muy sencillo, o sea, que el mentón le llegue al pecho al paciente y con eso sabemos que hay una flexión adecuada. La extensión que logre la mirada vertical y con eso estamos bien. Lateralización, uno dice 40 grados, pero no importa. Díganle, con la oreja trate de tocarse el hombro. No va a llegar, pero no importa. Ahí vemos al tiro si hace más de 40. Y la rotación es de alrededor de 70 grados, pero en el fondo tóquese con el mentón el hombro. Y eso lo va a lograr hacer. Así que hay maneras rápidas de evaluar la movilidad cervical. Tenemos que, insisto, buscar la musculatura cervical palpándola, buscando puntos dolorosos específicos. El síndrome miofacial se trata de justamente esos puntos dolorosos específicos que tienen un tratamiento puntual en esa zona. Ahora, la cervicobraquialgia, como hay compromiso radicular, nos obliga a recordar esto, que tanto le gusta a los neurólogos especialmente, ese dolor irradiado a hombro, brazo y o mano. Ya vemos una irradiación que es distinta de la cervicalgia común y corriente. Acá podemos encontrar parestesia, alteraciones de reflejo osteotendíneo, debilidad y atrofia muscular. El origen está en la irritación de raíces nerviosas entre C5 y T1. Por lo tanto, recordar, ya para la vida, digamos, que si está afectado C5, se va a afectar el deltoides, el bíceps, y el reflejo osteotendino bicipital, el que va a estar disminuido o abolido. Si se afecta C6, el bíceps, los extensores de la muñeca van a estar afectados con debilidad y el reflejo osteotendíneo afectado va a ser el estilo radial. Si se afecta C7, el tríceps, los flexores de la muñeca, extensores de los dedos, afectados y el reflejo osteotendíneo tricipital. T1, como ven acá en la figura, es la cara interna del antebrazo. Respecto a la lumbalgia. En relación al lumbago, son claves algunos fenómenos anamnésticos, como el tiempo de evolución. Si el paciente lleva 2 días de dolor, es distinto que si lleva 5 meses, ¿ya? Y eso determina qué paciente voy a estudiar y cuál no es necesario el estudio. Las características del dolor. ¿Es un dolor puntual? ¿Es un dolor irradiado? ¿Es un dolor que es urente? ¿Es un dolor más de tipo muscular? ¿Qué desencadenantes tiene? Empeora con el movimiento, empeora con el reposo. ¿Qué atenuantes tiene? ¿Disminuye con el reposo? ¿Disminuye con el movimiento? Eso tenemos que preguntarle siempre, porque así van naciendo lo que conocemos como las banderas rojas del dolor lumbar. ¿A qué se dedica el paciente? Es fundamental también pacientes que manejan cargas, manejan peso, en qué posición trabajan. O sea, es importante el tema de la ocupación. O si no, le voy a tratar el cuadro actual, pero esto va a volver. Y como les digo, todo eso nos permite llegar a la clave que todo médico debe saber, que son la búsqueda de las banderas rojas del dolor axial, sea tanto lumbago como cervical. Banderas rojas. Que el primer episodio, primero, que el primer episodio de dolor lumbar sea después de los 50 o antes de los 20, es una bandera roja. El punto es
que es una bandera roja que por sí sola es muy insuficiente. O sea, uno de repente ve pacientes con 18 años que empezaron con un dolor lumbar, pero que lleva un par de días que fue después de que, no sé, tomó un peso, después que estuvo haciendo un esfuerzo en cierta posición, y uno después de los 50 que tiene el primer episodio porque cargaron algo, se cambiaron de casa, qué sé yo. O sea, tienen que evaluar los desencadenantes. Así que no solo porque el paciente tenga 51 años y haya hecho su debut de lumbago, ya vamos a empezar a estudiarlo completamente. Necesitamos algo más. Así que como bandera roja, la edad por sí sola no es suficiente. Necesitamos encontrar algo más. Si hay dolor nocturno mayor que diurno, obviamente eso ya es bandera roja. Los dolores nocturnos en medicina son más alarmantes. Si hay síntomas neurológicos, como parestesia, ya es una bandera roja porque tenemos que pensar que hay compromiso de alguna raíz nerviosa. Una irradiación bilateral también. Si hay síntomas generales como síntomas B, cuando uno ve pacientes, situaciones muy impresionantes, como un mal de Pot, que es la tuberculosis a nivel de las vértebras toracolumbares, siempre habían banderas rojas y pasaron siempre por alto. Ese paciente que el último que vi con mal de Pot tenía baja de peso y fiebre, ¿ya? Otro paciente que se autotrataba con corticoides, que era alérgico a múltiples cosas, decidió no consultar más porque con prednisona le iba bien, así que empezó a tomar corticoides toda su vida. Lleva como 10 años tomando corticoides sin calcio, sin vitamina D y a la pinta de él. Y tenía dolor nocturno, claramente, y empezó con parestesias. Tenía unas fracturas múltiples por aplastamiento. El antecedente de cáncer es importante, en especial los cánceres que metastizan a hueso, próstata, pulmón, mama. ¿Ya? Así que eso es importante. Cualquier paciente que tenga este tipo de cáncer, ¿ya? Incluso otros también, pero esos tres que les dije en especial, y está con dolor lumbar, ojo, ahí hay que evaluarlo. Factores de riesgo para infección, drogas intravenosas, VIH, un trauma mayor. Hay pacientes que me ha tocado pacientes con dolor lumbar y 3 meses. ¿Y cuándo le empezó esto? No, cuando iba en un taxi y nos chocaron por detrás. ¿Y usted consultó en esa vez? No, no consulté porque no quise meterme en ningún problema entre el taxista, los carabineros y todo, así que me fui nomás y después empecé con dolor, ¿ya? Pero había un antecedente, aunque fuera lejano, y la paciente tenía una fractura vertebral ahí, ¿ya? Y pudo estar 3 meses con esa fractura. Ahora, eso es un trauma mayor, pero también tienen que preocuparse en traumas menores en pacientes potencialmente osteoporóticos. O sea, si ven un paciente adulto mayor que ya solo por la edad, especialmente si es mujer también, y cualquier mujer posmenopáusica, es una paciente potencialmente osteoporótica. Y uno puede decir, oye, pero si la caída que tuvo fue mínima, se resbaló la silla nomás y cayó. Ojo, en un paciente potencialmente osteoporótico, ese trauma menor es importante de todas maneras. Al examen físico si hay déficit motores o sensitivos, si hay obviamente alteraciones neurológicas, disfunción vesical, pensando en temas de cole caballo, qué sé yo, conomedular, hipoestesia perineal o perianal, ¿ya? Todas esas cosas son importantes. ¿Por qué es tan importante las banderas rojas? Porque va a determinar a qué paciente le pido exámenes de imágenes. ¿Ya? O exámenes generales. Si no tiene banderas rojas, un lumbago mecánico solamente, si tiene una clínica compatible con eso, no pido ningún examen. ¿Ya? No vamos a sacar nada pidiendo una radiografía de columna lumbar en alguien que no tiene banderas rojas, donde va a salir normal o va a salir un poco de desgaste como sale en todo el mundo. Ahora, dentro de las banderas rojas, quiero destacar lo que conocemos como el lumbago inflamatorio, que en el fondo está en el contexto de las pelviespondilopatías, como la espondilitis anquilosante. Las pelviespondilopatías son patologías generalmente de varones jóvenes, pero no no exclusivamente de ellos. La espondilitis anquilosante es principalmente de varones jóvenes. Pero los consensos de ASA, digamos, definen el dolor lumbar inflamatorio como, mire, edad de inicio menor de 40 años, ¿ya? Pero no basta por sí solo eso. Inicio insidioso, ¿qué significa eso? Que lleve por lo menos 3 meses de dolor. Cualquier paciente que lleva 3 meses de dolor lumbar es como para estudiarlo. Ahora, que se comporte de manera contraria al lumbago mecánico, o sea, que este paciente mejore con el ejercicio. ¿Cuándo un lumbago mecánico que es puramente muscular mejora con el ejercicio? Al contrario, empeora, ¿ya? Y este mejora con el ejercicio el dolor lumbar inflamatorio y no mejora con el reposo, ¿ya? Y dolor nocturno, que siempre es bandera roja en este escenario, con mejoría al levantarse.
Obviamente necesitamos, esto es bien estricto, por lo menos 4 de estas 5 para decir que es el dolor lumbar inflamatorio. Y si sospechamos que es dolor lumbar inflamatorio, entonces pensamos que hay una pelvis espondilopatía detrás y ahí hacemos un estudio imagenológico. En cuanto al examen físico, tenemos que evaluar la marcha del paciente, tenemos que ver inspección, palpación de columna. La inspección siempre va a ser importante. Me ha tocado ver casos muy tristes, digamos, que me han derivado pacientes con dolor en la zona lumbar y el dolor, preguntándole las características, era un dolor urente. Le saco la ropa y tenía un herpes zóster, po. Entonces eso no puede ocurrir. ¿Ya? Palpación de columna, examen neurológico. Y en la lumbalgia hay cosas específicas. Si el paciente dice que le duele la columna, pero se irradia a la extremidad inferior, ¿ya? Hasta abajo, digamos, ahí tenemos que empezar a pensar que esto es una lumbociática y tenemos que empezar a hacer un examen físico más dirigido. Este esquema me gusta harto porque muestra justamente la debilidad que hay en el anillo intervertebral por posterior que hace que por ahí surjan las hernias y presionen raíces nerviosas. ¿Cómo vemos esa situación? Con el signo de Tepe o el signo de la SEC. ¿Ya? El signo de Tepe es test de elevación con pierna extendida. O sea, le subo la pierna al paciente con la pierna extendida y hay dolor antes de los 30 grados. ¿Ya? Si no estoy seguro, hago esta maniobra, ya que es el Gorsburagard, para ver si efectivamente elongando más el nervio genera molestia. El signo de la SEG es una variante del tepe con la rodilla y cadera flectada, la subo pero flectada y ahí la extiendo. Aunque la verdad es muy polémico esto y van a ver que se ocupa el término entre la SEG y el tepe como indistintamente. Así que tampoco están. Recordar para el tema de la lumbociática, cuando el paciente dice que le toma la extremidad inferior el dolor, ¿ya? Recordar el recorrido de L4, L5 y S1. Y acá recordar también que cuando la raíz comprometida es L4, se altera el reflejo rotuliano, hay debilidad en el cuádriceps y hay alteración sensitiva pierna y la relación es muslo y pierna. Cuando se altera L5 no hay alteración de reflejo, pero hay alteración de la dorsiflexión del ortejo mayor. ¿Ya? Y si el compromiso es de S1 hay debilidad en la zona glútea, se altera el reflejo aquiliano y el problema llega hasta la cara lateral del pie con alteración sensitiva. Ahora entonces, si decimos que esto tiene sospecha de ser un lumbago inflamatorio porque es un paciente joven que lleva más de 3 meses, que le duele más en reposo, que mejora al levantarse, y estamos sospechando una pelvis espondilopatía, las opciones son una espondilitis anquilosante, que es la más representativa, típica de hombre joven, artropatía psoriásica, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o las artritis reactivas. Acá vemos una radiografía de columna lumbar normal, ¿ya? Para que la comparemos con cómo se ve en un paciente con una espondilitis anquilosante, una pelvis espondilopatía, donde se empieza a osificar estas zonas y acá que no veíamos este disco, acá se empieza a delimitar porque se osificó estos ligamentos en esta zona, ¿ya? Y por lo tanto tiene esta imagen, que es una imagen que se llama columna en caña de bambú. Y acá tiene la caña de bambú, así que bueno, tiene algún parecido. Y esto significa que el paciente pierde movilidad. Si la columna es como si fuera un hueso único, finalmente, porque está todo unido con esta osificación, disminuye la posibilidad de flexión en el paciente, de flexión lumbar. Entonces, si estamos sospechando un lumbago inflamatorio, tenemos que buscar esta limitación en la movilidad lumbar y también buscar sacroileitis con las maniobras sacroilíacas. Recuerden, acá están las sacroilíacas y estas se suelen inflamar en los pacientes que tienen pelvis espondilopatía, así que tengo que ir dirigidamente a buscar sacroileitis. Para buscar la limitación de la columna lumbar se utiliza el test de Chobert, ¿ya? Que en el fondo, ¿qué es lo que se hace? Se toman las crestas ilíacas como referencia, ¿ya? Uno toma las crestas ilíacas acá y acá, y por lo tanto hace una línea a nivel de las crestas ilíacas, esa línea de ahí. Después mide 10 centímetros para arriba, otra línea, y 5 centímetros para abajo, otra línea. Y ahí abarcamos más o menos unos 15 centímetros, que son más o menos la extensión de la columna lumbar. Después le decimos al paciente en el test de Chobert que se agache y estos 15 centímetros tienen que aumentar en la flexión por lo menos a 20.
por lo menos a 20. Por lo tanto, si aumenta menos de 20, o sea, si aumentó menos de 5 centímetros de estos 15 y no llegó a 20 a la flexión en la misma medición, ya decimos que está alterado. Entonces, el test de Chover es normal si se estira más, mayor o igual a 5 centímetros, o sea, aumenta de 15 a 20. Es una cuestión que hay que hacer para evaluar la movilidad lumbar. Y por último, las maniobras sacroiliacas, que pueden ser en varias posiciones, ¿ya? Acá tenemos esta opción por lateral, haciendo este movimiento, mientras esta extremidad permanece aislada. Tenemos esta otra opción, con el paciente ahí en el borde de la cama, esta hacia abajo, ¿ya? Porque acá la que se está evaluando es la que está extendida. Ahí estoy buscando la sacroileitis. En esta, acá estoy buscándola en esta, y esta queda anulada ahí. Pero la que más utilizamos en la práctica es esta maniobra, con el paciente acostado mucho más seguro y más cómoda. Esta pierna se dobla, se pone sobre la rodilla y presiono con una mano esta y con la otra mano presiono a nivel de la cresta ilíaca. Presiono acá y acá al mismo tiempo. Y si al paciente le duele por detrás la que está estirada, decimos que hay maniobra sacroiliaca positiva en esta, ¿ya? Si al paciente le duele esta, decimos sospecha sacroileitis, y si le duele esta, siempre la que está estirada, es la que estamos evaluando con la sacroiliaca. Después hacemos el cambio y vemos la otra.